Bienvenidos de nuevo a su clase de castellano. Recuerden que estamos trabajando bajo la metodología de trabajo en casa y que por aquí, como siempre, va a estar mi información, mi correo electrónico, mi nombre y así sucesivamente. El día de hoy vamos a empezar un tema nuevo, vamos a apartarnos un poco de los temas lingüísticos que eran los que habíamos visto en las clases anteriores y vamos a entrar más a la literatura y a las expresiones artísticas que se han generado a lo largo de la historia. Entonces vamos a empezar a ver un movimiento artístico y literario que ya les voy a mostrar cuál es. Entonces vamos a empezar a abordar el neoclasicismo, qué es, en qué momentos se vivieron, cuáles son sus principales características. Para ello necesito que por favor tomen nota en sus cuadernos, entonces van a poner como título el neoclasicismo y van a copiar lo que vayamos a ver en esta sesión. El neoclasicismo, como les comentaba anteriormente, es un movimiento artístico y literario que surgió en el siglo XVIII y que se extendió hasta el siglo XIX, digamos que fue casi que un siglo en el que se estableció el neoclasicismo. El neoclasicismo va a traducir neo que significa nuevo y clasicismo que significa lo clásico. Entonces va a ser lo nuevo clásico, básicamente, es decir, que va a resignificar lo que se conocía como clásico para darle una visión diversificadora, una visión nueva de lo que es realmente lo clásico. Este movimiento va a tener como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de lo clásico. Recuerden que el neoclasicismo va a venir a renovar todo lo clásico y le va a dar una resignificación, es decir, que lo va a transformar y nos va a generar una mirada distinta. Lo que buscaba era cambiar los modelos de interpretación y acercarse más a la razón a partir del arte y de la generación de nuevas ideas. Básicamente este va a ser el preámbulo, perdón, para lo que va a ser la modernidad. Entonces, este es un paso importante respecto a la literatura y al arte porque va a ser el escalón entre lo antiguo y lo nuevo, entre la antigüedad y la modernidad. Este movimiento van a ser en Francia y fue llamado clasicismo, pero luego lo van a denominar como neoclasicismo por varias razones y es básicamente por lo que les comentaba anteriormente y es la resignificación de lo clásico. Eh, Desde Francia se extendió hacia Europa y llegó hasta América. ¿Cómo llegó a América? Llegó a América de la mano de algo que se llama la expansión, iluminismo o ilustración. Recuerden que la ilustración es donde nacen los derechos fundamentales del hombre o del ser humano y va a ser la clave para el movimiento del neoclasicismo porque va a decir, no, pues el hombre tiene ciertos derechos, va a tener ciertas capacidades, por ende va a poderse manifestar frente a lo que no encuentra un acuerdo, frente a lo que no le gusta. Estas manifestaciones, recuerden que en ese momento no era que se expandiera de manera más fácil como se expanden hoy las cosas, que uno ve un video y a los 5 minutos ese video ya es viral, no. En este momento existía la necesidad de mediante el arte, mediante la literatura, mediante las conversaciones, generar ese cambio o esa idea de cambio que se gestaba en ese momento. Específicamente en este momento, todo lo relacionado con el neoclasicismo. Va a tener unos momentos históricos que van a ser bastante importantes y que son la clave para el desarrollo de este movimiento, de lo neoclásico, lo nuevo, resignificando lo clásico. Primero, lo que les comentaba anteriormente, que va a aparecer la ilustración. Yo siento que ustedes eso ya lo han visto en sociales. Sin embargo, pues acá lo vamos a abordar un poquito. La ilustración es el paso del feudalismo, que era el sistema económico que se tenía en la Edad Media, a un paso un poco más tecnificado de las sociedades. Este movimiento de la ilustración o la aparición de la ilustración lo que hace es que se defienda la razón, es decir, que el conocimiento va a ser el propósito del progreso. La ilustración va a ser un momento clave en la historia porque va a generar que se vea a los científicos y a las personas que estudian en general
como quienes van a llevar a las sociedades al progreso. Entonces ya no se habla tanto del feudalismo, del cuidado de fincas, del cuidado de otras o de otro tipo de trabajos, sino que ya se empieza a hablar más de lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y cómo éste puede generar evolución en cualquiera de los aspectos social, político y económico. Otro de los elementos fundamentales para el desarrollo de esta corriente filosófica y artística es el descubrimiento de las ruinas. Este descubrimiento lo que hace es pensar en el interés por las culturas que habían preexistido. Digamos que hasta el momento lo que conocíamos era la cultura romana y la cultura griega. Entonces, lo que se va a denominar como romano va a ser lo latino y lo greco va a referir a Grecia. Lo que hace es que despierta como esa necesidad de seguir los avances históricos, sociales, políticos y del conocimiento que tenían estas generaciones o estas culturas, y la idea es partir de ello para avanzar, para generar nuevos conocimientos. Digamos que esto va a ser importante, ¿por qué? Porque los va a poner a pensar respecto a qué se hizo antes y cómo se podría mejorar lo que se había hecho en la antigüedad. Vamos a tener un tercer elemento, ay, perdón. Vamos a tener un tercer elemento y es la llamada de una doble revolución. Entonces, en este momento va a existir la revolución industrial y va a existir la revolución francesa. Que estos dos elementos ya los habíamos tocado, pero no les habíamos puesto nombre como tal. Entonces, la revolución industrial va a ser toda la industrialización de las sociedades, es decir, aceptar la máquina como medio de desarrollo y modificar los modos de producción que existían hasta el momento. Lo que les comentaba anteriormente de pasar del feudalismo a una manera más tecnificada de la economía. Entonces se dejaba de lado la cultura para pasar a la producción tecnificada de las cosas. Y por otro lado, la Revolución Francesa, que es básicamente cuando se proclama los derechos fundamentales del ser humano o del hombre, que se denominaron así en ese momento. Entonces tenemos los conceptos de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad combinados con la industrialización. Digamos que son muy importantes los estamentos sociales por los cuales pasa un grupo de personas para establecer cuál va a ser su expresión artística y cómo ésta va a estar en función del desarrollo del arte en general. Recuerden que la literatura pues es un arte, es el arte que utiliza como medio la palabra y por eso es que siempre nos vamos a referir como a los desarrollos filosóficos y artísticos. Dentro del arte va a entrar la literatura como tal. Entonces vamos a tener que existen estos dos elementos fundamentales, la revolución industrial y la revolución francesa. Vamos a abordar un poco de las características. En las próximas sesiones seguiremos abordando un poco más a fondo lo que tiene que ver con esto, pero creo que me voy a quedar en esta para que podamos ir un poco más despacio con los temas para que queden claros y que ustedes puedan responder sus dudas al respecto. Entonces vamos a dejar hasta acá, hasta el momento en el que se establecen los ideales del neoclasicismo, que van a ser lo que les mencionaba anteriormente, la igualdad, la libertad y la fraternidad. Espero que ustedes se encuentren bien. Recuerden que toda esta información debe quedar consignada en sus cuadernos. Por favor, ténganlo muy presente, porque pues este es un elemento que se va a calificar. Y tratemos de manejar todo esto como si estuviéramos en clase. Vamos a tener una clase que va a ser netamente teórica y otra clase que va a ser un poco más práctica. Esas clases prácticas van a estar mezcladas con el trabajo en el libro y con el trabajo en actividades o talleres que yo les vaya dejando. Para mí es un gusto compartir estas clases con ustedes. Espero que ustedes las estén aprovechando al máximo. Si tienen preguntas, inquietudes, se pueden comunicar conmigo por correo electrónico o en el grupo de WhatsApp y espero nada que estén supremamente bien.